vamos a hablar de... Aquí está. Jacob y Johanan ben Sabdai. En español, Jacobo y Johanan o Juan, hijos de Zebedeo. Esa sería la pronunciación en hebreo original. Jacob, que es el que conocemos como Jacobo o como Santiago el Mayor también, y Johanan, al que conocemos como Juan, aquel que escribió el Evangelio, perdón, el libro del Apocalipsis. Ambos hijos, el Ben es hijo de Zebedeo. En hebreo es Sabdia, otros le dicen Sabdi, pero vemos que ahí dentro está el mismo nombre del Eterno. Por eso es que está puesto al final el Yah, Y-A-H. Bien, vamos a empezar para reconocer en qué parte de la escritura aparecen estos personajes que vamos a hablar en esta noche de los discípulos de Yeshua. Estamos haciendo esta serie de estudios. Hoy vamos a hablar de los dos, porque los dos están algo alineados desde el principio hasta que ya empiezan cada uno a tomar su camino en llevar el mensaje de la restauración del reino de Israel, que es lo que estamos haciendo también cada uno de nosotros y muchos de ustedes también en sus casas, en sus hogares, en distintas ciudades del mundo, porque el despertar es muy grande, porque la restauración del reino de Israel está muy cerca. Entonces en Marcos 1 vemos que dice el 17 en adelante, y les dijo Yeshua, vengan conmigo y haré que sean pescadores de hombres. Venía Yeshua hablando inclusive con Pedro y con su hermano Andrés, lo vimos la semana pasada, y pasos más adelante vemos que se topa con estos otros dos hermanos que vamos a hablar hoy. Y dejando luego sus redes, dice el 18, Pedro y su hermano lo siguieron, su hermano Andrés. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacob ben Sabdai, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y los siguieron. Entonces aquí nosotros podemos ver que, como lo hemos visto las enseñanzas anteriores, que ellos eran empresarios, que ellos eran negociantes o que ellos tenían un negocio con respecto a la pesca o a la distribución de pescas, al igual que Kefa, Pedro, Simón y su hermano Andrés. En Marcos 3, vamos a ver algo que es un poquito, que tal vez creo que muchos no le hemos tomado en cuenta o no nos hemos dado cuenta de por qué Yeshua les pone cierto nombre a estos dos hermanos, a Juan y a Jacobo. Pero es algo que tal vez lo hemos dejado pasar por alto porque tal vez no le vemos una relevancia. Pero en este estudio vamos a entender por qué Yeshua les llama así o qué tiene que ver o cuál sería también inclusive la correcta traducción o interpretación del nombre que les da Yeshua a estos dos futuros discípulos. En Marcos 3 vemos en el 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, a los que él eligió, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera, aquí vemos que dice demonios, pero aquí son entidades, para echar fuera entidades. A Simón, a quien le puso de nombre o sobrenombre Kefa, que muchos lo conocemos como Pedro, también estaba su hermano Andrés, y aquí está la clave. A Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó o nombró o puso de sobrenombre Boanerges. Traducen las escrituras y creo que en toda la literatura, en toda la historia, se ha quedado este nombre, Boanerges, que traduce también que esto es hijos del trueno. Entonces vamos a ver qué es esto de hijos del trueno o qué es esto de Boanerges, para poder entender este sobrenombre que Yeshua les da a ellos, porque presumo yo, y si hubiese estado en aquella época, de que bueno, ok, Yeshua les está llamando Boanerges, entonces todos empezaron a llamarle Boanerges, hola Boanerges. Entonces, al igual que como Simón, no le llamaban ya Simón, tal vez empezaron a llamarle Kefa, porque Yeshua, nuestro maestro, les otorgó un nombre con el cual iban a ser identificados, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver la palabra Boanerges, que se traduce como hijos del trueno según
las traducciones o interpretaciones e inclusive reinterpretaciones de las diferentes Biblias. La palabra viene de la raíz aramea bene ragetz. Para leerlo de corrido, más o menos sonaría como benergetz o benergetz, que es lo que tal vez interpretarían como Boanerges, pero originalmente es benergetz, que significa hijos de conmoción. O sea, para poder entenderlo, les está diciendo, ustedes son como un poquito enérgicos, ustedes son como un poco alterados o airados o no sé, o llevados al apuro, o sea, un poquito como descontrolados, podríamos decir así, que estos dos hermanos eran. Y más adelante vamos a ver por qué Yeshua tal vez los está llamando así. Es posible que haya visto en ellos que tenían una actitud como de más, ¿cómo podríamos llamarle? Más ¿cómo sería? Más directos, o sea, podríamos decir que son más directos en tomar las decisiones. Entonces dice, y fue aplicada por Yeshua a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo. Esto lo vemos en Marcos 3 y 7, cuando les escogió para ser apóstoles o discípulos suyos. Cuando se traduce la palabra Boanerges, cuando dice hijos del trueno, buscamos nosotros que la concordancia del Strong de la palabra trueno no diría ni, no se acercaría en lo mínimo a la palabra ragetz o ergetz. Aquí vemos nosotros en la parte de abajo que dice bronte, que es la palabra en griego, según el Strong G 1027, que traduce como trueno. Traduce como trueno. Entonces no hay el bronte dentro de la palabra Boanerges, ya que es una palabra de raíz aramea que dice benergetz o benergetz. Ahora, ¿quién es este trueno? ¿Por qué? Según los traductores, los intérpretes y los reintérpretes tenían esto en la cabeza o en su mente y así lo compartieron con el pueblo porque el pueblo tiene cierto conocimiento, tiene cierta cultura de su alrededor. Entonces, ¿cómo le hacemos llegar a nosotros al pueblo en el cual vivimos? Porque esta traducción es hecha en griego. ¿Cómo les hacemos entender a ellos de que estos son hijos de qué? De airados. No sé, ellos tenían en sí, en Grecia y en los alrededores, muchísimos dioses, muchísimas deidades y cada una identificada con una situación, con un estado, con una pertenencia, con una necesidad inclusive. Todo el pueblo iba a buscar a los dioses, entre comillas, a sus deidades, para una necesidad. En este caso, le pusieron un nombre basado en una deidad para que el pueblo entendiera de que estos hijos provienen del dios trueno. El dios trueno o la deidad del trueno. Zeus, conocido también o denominado Júpiter por los romanos, pero para los griegos es la deidad del trueno y del rayo. Rey y padre poderoso de todos los dioses o semidioses también y de los humanos. Entonces, en el pensamiento griego de aquella época, inclusive de años posteriores, todos vivían bajo la cultura de reconocer, como ya les dije antes, los estados, las situaciones, las necesidades, los pensamientos en las deidades. Inclusive a Pablo, a Saúl, en una de sus viajes, llegan el pueblo a confundirlo con una deidad, porque ellos tenían en su mente muchas deidades, inclusive hombres hijos de deidades. Y por ende, para ellos era fácil reconocer a humanos con ciertos poderes. Ay, este es una deidad, este es un dios. Entonces, con el pasar del tiempo, los intérpretes, los traductores, pusieron este nombre Boanerges, que realmente es una mala traducción. Lo que realmente quiso decirles Yeshua, ustedes son airados, ustedes son muy enojados, ustedes son como muy descontrolados en su temperamento, son intemperamentales. Para no decir realmente son ustedes hijos del trueno, porque hijos del trueno se está refiriendo a hijos de una deidad llamada Zeus, que para los griegos era el dios del trueno. En Mateo 17 vamos a leer nosotros, bueno, ya espero que haya quedado claro también esto de aquí. En Mateo 17 dice, 6 días después Yeshua tomó a Pedro, Simón, Kefa, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Cuando se dice se transfiguró, hubo una metamorfosis en la cual se vio
el cuerpo, el rostro, la figura de Yeshua de una manera muy distinta como la apreciaban los discípulos. En este caso dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. ¿Qué resalta esto de aquí? Que Yeshua tenía como de una manera mayor apego a estos discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que era el menor de todos ellos. Podríamos decir inclusive que tomando la vida de Juan, siendo un muchachillo, un chico muy joven, estaba muy apegado porque su hermano Jacobo era mayor. Inclusive dicen datos históricos que es hasta mayor que Pedro. Entonces Juan, siendo muy joven, estaba muy apegados a ellos, porque él sabía de que aquí hay algo, aquí está sucediendo algo. Mis hermanos, que inclusive hemos sido nosotros discípulos, hemos escuchado mucho a Juan, conocido como Juan el Bautista, Juan ben Zacariahu, que hablaban del Mesías que venía, que hablaba del profeta que Moisés habló, del cual yo escuché en las sinagogas. Entonces, podemos nosotros tener el criterio o tenemos nosotros, podríamos darle una interpretación en la que Juan, siendo muy joven, era muy querido por Yeshua, a pesar de que les dijo, ustedes son como muy airados. O sea, contrólense un poquito tal vez, y más adelante vamos a ver por qué tal vez Yeshua pudo haber tenido este pensamiento, pero más sin embargo estaban con ellos. Es posible que dentro de la necesidad de estos discípulos o de estos israelitas, al reconocer a Yeshua como aquel profeta que iba a venir y que estaban necesitando o a la espera, o del cual Yohanan, el que sumerge, Juan el Bautista, les habló, e inclusive en las mismas sinagogas les hablaban del Mesías que estaba por venir, porque ya estaban ellos de una manera, ya no podían más con la vida que llevaban con respecto al dominio romano en su tierra. Queremos al Mesías, queremos que venga el Mesías para que nos libere de la opresión de los romanos. Entonces, presumo que la necesidad de estos en específico, porque son los que más le acompañaron a Yeshua en estas situaciones que no cualquiera pudo haberse acercado a Yeshua y a ver esa metamorfosis, esa transfiguración en la que siendo un cuerpo de carne normal se volvió resplandeciente, que ante los ojos en aquella época, ¿qué está sucediendo? O sea, es como, tengan mayor credibilidad de mí por lo que están viendo. Podríamos pensar que Yeshua les pudo haber dicho con ese acto. En Mateo 10, vemos que desde aquí Yeshua comisiona a sus apóstoles. En el 5 dice, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones y les dijo, por camino de gentiles no vayan, en ciudades de samaritanos no entren, vayan antes, o sea, no les está diciendo realmente ahí no vayan definitivamente, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen y digan que el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es clave realmente para hoy en día nosotros como discípulos de Yeshua también en estos tiempos. Esta es la gran encomienda, o esta es una de las mayores encomiendas, o podríamos decir que es la principal encomienda que tenemos nosotros de ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué tenemos que hacer? Y una vez que nos encontramos con una oveja perdida de la casa de Israel, hablarle del reino de los cielos. Y no es el reino que está en los cielos, es el reino que viene de los cielos a la tierra. Se ha acercado, o sea, el reino de los cielos viene a nosotros. Por ende, estos discípulos o estos apóstoles a nosotros nos van a ir guiando en el pasar de estos estudios cómo tiene que ser nuestro comportamiento delante de los hombres y delante del Eterno. Lucas 9. Entonces respondiendo Juan, dijo, Rabí, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. O sea, podemos ver nosotros que aquí a Juan está como un poquito, maestro, este no viene con nosotros y está sacando, dice que está sacando demonios en tu nombre. Yo le dije que no, porque no está con nosotros. Pero ¿qué le dice Yeshua? Y esto es muy clave y es muy importante también. Yeshua les dijo, no se lo prohíban, no se lo prohíban. El que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. Con nosotros entonces está con nosotros. Pero hay algo muy clave, hay algo muy importante también. Y entre semana nosotros realizamos un trabajo con un invitado, el hermano Marcelo Pazmiño, con respecto a lo de los demonios.
Y vemos que es muy importante entender que para poder sacar estas entidades que están dentro de otra persona, es necesario guardar la Torá. Es muy necesario guardar los mandamientos, porque dice que Yeshua al momento de la resurrección los desconoce a aquellos que no guardan los mandamientos y dicen, pero sacamos demonios en tu nombre. Y él les dice, apártense de mí, no los conozco, porque ustedes, dice la traducción, son hacedores de maldad, que en el griego, el traducido al español diría, son violadores de la ley, de la Torah. Entonces, con esto vemos nosotros que Yeshua le dice a sus discípulos, no se lo prohíban. Es posible que estas personas sean justas también, hayan escuchado el mensaje de Yeshua, hayan sido fieles en la obediencia de los mandamientos del Eterno, y Yeshua les dice, no se lo prohíban, le dice a Juan, que es un poquito airado también, no se lo prohíban, porque si no están en contra de nosotros, déjalos, porque están a favor de nosotros, están con nosotros, aunque no estén caminando con nosotros. Lucas 9, el 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, cuando ya se estaba cumpliendo el tiempo para que Yeshua sea puesto a muerte, entonces puso su mirada para Jerusalén. Estaba cerca la Pascua, Pesaj. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para empezar a hacer preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como un viajero que va hacia Jerusalén. O sea, iba con vestimentas o iba con una apariencia que demostraba ante los samaritanos o de la aldea que él iba para Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron, Adón, ¿quieres que mandemos y descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, vemos también otra posición, la postura de estos dos hermanos. Es posible que Juan, siendo más pequeño, haya aprendido de su hermano mayor, ¿verdad? Entonces sabemos todo que los pequeños aprendemos de los ya mayores, a los que tienen más experiencia. Pero estos dos andaban juntos siempre. Entonces ellos dicen, maestro, ¿quieres que mandamos a descender fuego sobre estos y que sean consumidos? Y Yeshua les dice, y los reprende más que todo, le dice, ustedes no saben que del Espíritu son. O sea, cálmense. Cálmense, que el Espíritu los controla a ustedes, no se descontrolen ustedes, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron de la aldea. En pocas palabras, porque vamos a destruir a aquellos que son ovejas perdidas de la casa de Israel, a pesar de que aún no los había mandado a aquel lugar, sino los había mandado a aquellos que esperaban la venida del Mesías, y luego los mandó donde los samaritanos, que también eran ovejas perdidas, solo que ellos estaban paganizados, repaganizados, no tenían ciudadanía, no tenían esperanza, no tenían ningún tipo de necesidad, solamente vivían por vivir. A diferencia de los que vivían en el área judea o aquellos que estaban más en la convivencia de las sinagogas que escuchaban cada día de Shabbat a Moshe, la Torá, los profetas, tenían la necesidad de este profeta que iba a venir. Y con esto no digo que los samaritanos no lo habían escuchado, claro que lo habían escuchado, sino la samaritana, cuando Yeshua va al pozo de Jacob y le pide agua a la samaritana lo reconoce a él como el profeta que habló Moisés. Entonces tenían cierto conocimiento, pero los samaritanos estaban muy paganizados. Mateo 26 dice, entonces llegó Yeshua con ellos en un lugar que se llama Getsemaní, o se traduce como Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que vemos una vez más nosotros, que es Pedro, Simón, Kefa, y los dos hijos de Zebedeo, los que están más cerca de Yeshua, porque Yeshua los llevó aparte luego de la cena el día anterior a su muerte o la noche anterior a su muerte, los lleva aparte a los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, y a Pedro, y comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera, porque ya le llegaba el momento a Yeshua. Pero esto de aquí lo traigo para recalcar o para tomarlo presente de que Yeshua tenía muy cerca con él a Simón, que es Pedro, Kefa, y a Jacob y a su hermano Juan. Misión de Jacobo. Voy aquí a separarme un poquito de Juan, ya más adelante también tengo la vida de Juan. Misión de Jacob, Ben Zabdai, Jacob, hijo de Zebedeo, conocido como Santiago. Conocido como Santiago,
Y esta es la unión de dos palabras, San y Jacob. En otros lugares, el nombre Jacob ya no se lo puso con la letra C al traducirlo, sino con la letra G. Ya no decían Jacob, sino decían Iago. Entonces, al momento en el que decían San Jacob, mezclaban las dos palabras. Al referirse a Jacob como un santo, al traducirlo en las lenguas latinizadas, decían Santiago, 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 hasta que se quedó con Santiago. Al igual que alguno de los otros discípulos de Yeshua, decidió emprender su labor, y esto podemos verlo nosotros después de lo sucedido en el libro de los Hechos. Concretamente en el reino de Galacia, en la provincia de Hispania del Imperio Romano, en la actual Galicia, esto es España. No sería la última vez que visitaría él en esas tierras, ya que solamente a este lugar él se acercó. Y luego conoció la muerte, fue el primero de los discípulos que murió. El retorno de Hispania, ya conocido como Santiago o San Jacob, tornó a Jerusalén, donde fue ejecutado por orden del emperador Herodes Agripa en el año 44, tras una serie de persecuciones a los seguidores de Yeshua. De esta forma, Jacobo, ya conocido como Santiago el Mayor, para identificarlo del otro Santiago, solo por edades, no por jerarquías, porque él no era jerárquicamente mayor que el otro Santiago, aquel que está presidiendo el concilio del año 50 en Jerusalén. Solo para identificarlos. Se convertiría en el primer apóstol en morir para llevar el mensaje de la restauración del reino de Israel a la provincia de Hispania, hoy en día España. Así fue como los otros apóstoles, entre la negativa del emperador de poder sepultar a Jacob, ya conocido como Santiago, deciden huir con su cuerpo de nuevo a las tierras gallegas en Galicia, concretamente a Iria Flavia, donde deciden depositar el cuerpo y construir una sepultura en el bosque de Luberum Donum. Esto según la tradición y según la historia post-apostólica. Voy a hacer una parada aquí para narrar un poquito de lo que fue la vida o parte de lo que la tradición lo dice. No digo que así sea porque no hay 100% una efectividad de que así haya sido históricamente, pero es lo que la mayoría de los investigadores coinciden con la situación de Jacobo, ya conocido como Santiago, en aquella época en la que él fue a predicar su mensaje. Para esto necesitamos entender o necesitamos reconocer de que en aquel lugar, en aquellos lugares conocido como Hispania, ya había judíos, habían israelitas que estaban en todo el lugar conocido como como Hispania. Aquí está el nombre de Zebedeo en hebreo. Vamos a leerlo. Zabdiel. Aquí dice. Zabdiel, Elohim es mi investidura. El nombre Zebedeo, dato histórico que es muy necesario entenderlo, porque me voy a salir un ratito de esta parte de aquí de la historia de Santiago para poder tener y poder comprender esto también, que hay parte de la historia que podría coincidir con que Zebedeo o Zabdiel, padre de Juan y de Jacob, eran descendientes de la tribu de Leví, por los nombres. O sea, muchísimas veces o en muchas ocasiones se identificaba a las personas o al servicio por los nombres que se les otorgaba. Sí, en la época de Nehemías también había un sacerdote con el mismo nombre. Entonces, al igual que el nombre de Juan, que en hebreo es Yohanan, muchísimos de los levitas tenían por nombre Yohanan. Y es más, podemos nosotros ver en un dato histórico que el hijo de Zacarías, que fue profetizado, se llamaba, es más, se le reveló por medio del Malach que él iba a tener el nombre de Yohanan.
¿verdad? Y cuando él pidió una tablilla y le preguntaron qué nombre le ponemos, él escribió Yohanan, sin haber podido hablar. O sea, por medio del ángel para poder dar como testimonio el nombre de Yohanan, que es un nombre de levitas. Entonces, por eso, con ese dato histórico, podemos nosotros relacionar la relación de Zebedeo, de Zabdil, con sus hijos de parte de la tribu de Leví. Bueno, retornando entonces al trabajo que hizo Jacob en Hispania, cuenta, según datos históricos, la tradición, que Jacob fue hacia aquel lugar conocido como los confines de la tierra, la actual España y Portugal. Ya estaban esos lugares no invadidos, sino era un lugar, como quien dice, de comercio en el cual comercializaban, valga la redundancia, piedras preciosas. Y los que mayormente comercializaban esta clase de productos eran los israelitas, porque se encontraban en un lugar y en una situación geográfica donde se comercializaba muchísimas piedras preciosas y las llevaban para ese lugar y también para los reinos nórdicos conocidos hasta en ese momento. Por eso es que Jacob fue a aquel lugar, presumo yo, que el que lideraba en ese entonces a los discípulos, que es Santiago, el hermano de Yeshua, a cada uno les envió a un lugar distinto para que vayan a llevar el mensaje del reino. Y tomando la situación de aquella revelación de que fueron llenos del Ruach y cada uno recibió un don distinto de poder hablar una lengua distinta, es posible que Jacob haya tomado la lengua o haya podido hablar la lengua que se hablaba en Hispania en aquel entonces. Y como él pudo reconocer que en aquel lugar también habían descendientes de los hijos de Israel, judíos comerciantes, entonces cuenta la tradición que él viajó a aquel lugar a comunidades israelitas que guardaban la Torá, que guardaban el Shabbat y que tenían convenios comerciales y económicos con el reinado de aquel lugar. Entonces, dice la tradición también que Jacob no tuvo mayor audición, no tuvo mucha audición, por el hecho de que ahí no tenían el conocimiento o no tenían ellos la necesidad ni la esperanza de aquel Mesías que iba a venir. Mucha, pero sí hubo un porcentaje de personas que creyeron y confiaron en él, en el mensaje que llevó Santiago, Jacob, y ellos hicieron la labor también de expandir el mensaje del reino, que muchos años después ya se conoce aquel lugar, ya, o sea, se dejó de lado el verdadero trabajo, que era llevar el mensaje de la restauración del reino, y se paganizó el lugar tomando inclusive el título y el nombre de Santiago como un dios de guerra, de la guerra. Pero bueno, eso es un tema que no tiene nada que ver con esto, porque el tema realmente de los discípulos es que llevaron el mensaje de la restauración del reino. El mensaje era que vayan a ellos, que restauren el reino, que traigan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque el reino que viene de los cielos ya está cerca. Ese es el mensaje. En Hechos 12 podemos ver nosotros que es la única revelación que encontramos de la muerte de uno de los discípulos de Yeshua. Y es el único que está mencionado aquí en toda la escritura. Hechos 12:12. Por esos mismos días, el rey Herodes mandó a apresar, a prender, a cogerlo preso a algunos miembros seguidores de Yeshua para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada y al ver que esto les agradó a muchos, o sea, refiriéndose, presumo yo, a los del Sanedrín o a los que estaban en contra del movimiento de Yeshua, porque también más adelante vemos que Saúl, Pablo, es uno de los principales que está en contra del movimiento de los seguidores de Yeshua, ¿no? Entonces muchos estaban agradados de esto, de que sean destruidos, porque a pesar de que Yeshua para los ojos del resto había muerto, para muchos seguía vivo y seguían creyendo. Entonces, para los incrédulos, mucha incredulidad. Para ellos no existía el Mesías, para ellos él no, inclusive para los que creyeron en un momento había dejado de ser ya el Mesías Yeshua. Y regresaron al principio como estaban en la misma necesidad y bajo la misma presión, pero aquellos que sí creyeron en Yeshua, siguieron compartiendo el mensaje, siguieron haciendo el trabajo que Yeshua les encomendó. Entonces vemos nosotros aquí en Hechos 12 que el rey Herodes mandó a cortar la cabeza a, a Jacob.
Jacob, conocido como Santiago. Y ahí fue la muerte y según la tradición dice que de ese lugar fue llevado nuevamente sus restos hasta el lugar conocido como España, a Galicia en España. Yohanan, Juan. En Hechos de los Apóstoles, Juan y Pedro estaban juntos. Una vez más vemos que Juan y Pedro estaban juntos. O sea, ellos, aparte de que tal vez eran conocidos como empresarios y amigos, o tal vez pudieron haber socios, o tal vez pudieron haber tenido alguna relación comercial con su producto para exportar o para vender, pero eran muy conocidos, estaban muy cerca, estaban muy apegados los dos. Más aún, también habiendo sido discípulos de Juan, el hijo de Zacarías, fueron ambos discípulos de Yeshua también, junto con su hermano Jacob. Entonces dice aquí en Hechos de los Apóstoles que Juan y Pedro estaban juntos cuando el hombre cojo fue sanado junto al pórtico de Salomón en el templo. Fue echado en la cárcel junto con Pedro, Kefa. Junto con Pedro fue a visitar a los creyentes recién convertidos en Samaria. O sea, como dice la encomienda, cuando Yeshua envía a los 70 a todas las regiones de Judea, los manda de dos en dos, porque el trabajo es de dos en dos, mis hermanos. Siempre a toda encomienda, a todo servicio, el Eterno, por medio de Yeshua, nos ordena o nos enseña a ir de dos en dos para darnos soporte. Si el uno está débil, entonces el otro lo fortalece en el Espíritu del Eterno, en el Ruach. Fue echado a la cárcel junto con Pedro. Con Pedro fueron a visitar a los creyentes recién convertidos en Samaria. Juan se quedó en Judea y sus alrededores, mientras que los otros discípulos regresaron a Jerusalén para el concilio apostólico del año 50. Juan tuvo una larga vida, esto como un dato histórico, tuvo una larga vida, vivió lo suficiente como para poder ver o saber que Jerusalén estaba destruida por los romanos y también el templo en ruinas. Él sería el último discípulo en morir. Entre paréntesis dice ahí de manera natural, luego de que ya salió de la isla de Patmos, donde fue asiliado, donde fue retenido. Habiendo tenido una estrecha conexión con Yeshua, esto le otorgó a que sus palabras influenciaran con un mayor control a través de su sinceridad al hablar de Yeshua. Y su propósito, Juan llevó el mensaje de restauración del reino de Israel. Ese era el mensaje, la restauración del reino de Israel a muchos lugares, en los cuales miles creyeron en el mensaje. Martirio de Yohanan, Juan, según la tradición, enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite durante la ola de persecución romana contra los seguidores de Yeshua, porque se había hecho ya un movimiento al cual ya era denominado los principios del nombre cristianismo, pero todos sabemos que eran los seguidores de Yeshua, porque Juan no estaba diciendo, venimos a fundar o a refundar o a instaurar una nueva religión llamada el cristianismo, no, porque como vimos antes, el mensaje era llevar el conocimiento de la restauración del reino de Israel a todos, ya incluyeron inclusive hasta a los gentiles, vengan todos, pero crean que Yeshua es el Mesías y guarden los mandamientos, eso es lo más importante. Durante la persecución romana, él fue puesto en una olla con aceite a que hierva. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte, según la tradición. Vemos la situación geográfica aquí de la tierra, de la isla de Patmos. Estuvo Juan en el destierro. El emperador Domiciano luego ordenó que Juan fuera desterrado a la isla de Patmos, una isla estéril, rocosa en el mar Egeo, también volcánica. En este lugar, él escribiría el libro de las revelaciones, también llamado Apocalipsis. A lo largo de la vida, a lo largo de su vida, Juan escribió, como lo vimos antes, y aquí menciona las escrituras que este hombre, que este discípulo de Yeshua, nos entregó a través de rollos, de pergaminos y de muchas cosas donde él pudo escribir y plasmar la vida de Yeshua y lo que necesitaríamos nosotros saber y conocer para estos tiempos. 3 cartas escribió él. El Evangelio, que también lleva su nombre, lo escribió él. El libro más reconocido, que es el libro de Apocalipsis,
Todos ellos se encuentran en la Biblia. Y en cada uno enfatiza la salvación por medio de la obediencia a los mandamientos y a la confianza en Yeshua. Entonces, Juan, discípulo de Yeshua, escribe el evangelio que lleva su nombre, escribe tres cartas a distintos lugares en el que enfatiza la obediencia de los mandamientos y la confianza en Yeshua. Y por último, el libro de las revelaciones y el libro del Apocalipsis, que es el que es para este tiempo, que es el que a nosotros nos interesa de verdad tomarle verdadera atención, pero previo a entender y escuchar lo que él por medio de los evangelios y los otros escritores también y las cartas que dejaron nos estaban preparando para cuando llegue este tiempo de los evangelios. Aquí he traído cuatro citas bíblicas para ir concluyendo con este estudio. 4 citas bíblicas del evangelio, de cada carta, escritas por Yohanan, por Juan y del Apocalipsis, para poder alinearlos y saber que en cada una él a su pueblo y a todos aquellos que les estaba hablando, ya sean naturales o ya sean extranjeros o gentiles, como se los conoce, les dio el mismo mensaje. El mismo mensaje. En el Evangelio de Juan, conocido en el movimiento cristiano, 14:21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. En pocas palabras nos está diciendo, guarden los mandamientos, para que yo los ame y me les manifieste a ustedes, y también mi Padre que está en los cielos le va a amar, le va a amar. En la primera carta de Juan, de Yohanan, dice, porque el amor a Yahweh, aquí dice, significa, aquí está, porque el amor a Yahweh significa obedecer a sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Y yo puedo creer que muchas personas que yo conozco que guardan los mandamientos de la Torá, los conocidos como la ley que el Eterno le entregó a Moisés, los veo con un rostro distinto. De verdad puedo reconocer que sus vidas son muy distintas al del resto de personas, porque de esa manera el Eterno nos muestra a nosotros qué es el amor. Amarnos a nosotros también por medio de guardar sus mandamientos. Y vemos que el amor de Yahweh se perfecciona en nosotros. En la segunda carta de Juan, 1:16 dice, en esto consiste el amor. Para aquellos que preguntan, ¿y qué es el amor? ¿Me amas? ¿No me amas? ¿Quién ama y quién no ama? Entonces aquí podemos nosotros ver esas preguntas que muchos se hacen. ¿Qué es el amor? ¿En qué consiste el amor? En que pongamos en práctica sus mandamientos. En lo largo de la vida de Juan, que fueron muchos años que tuvo él, aproximadamente 100 años, si mal no recuerdo, 100 y pico, Juan estuvo preparando a todos aquellos, a todos, de la misma manera, porque estas cartas no las escribió y estos libros y el Apocalipsis no lo escribió todo en una semana, en un mes o en un año, ni en una década. Lo escribió a lo largo de toda su vida. Y si él escribió todo esto durante toda su vida, es que a todos les estuvo enseñando y diciendo lo mismo. Guarden los mandamientos, guarden los mandamientos. Si quieren saber qué es amor, guarden los mandamientos. En esto consiste, en esto se perfecciona el amor, en guardar los mandamientos. No son agobiantes, no son gravosos, no son imposibles. Dice la Escritura que no están en el cielo como para que me pregunte quién va a ir por él, ni está del otro lado del océano o del mar para yo preguntarme quién irá nadando por él y me los traerá. No, los tenemos muy cerca. Solo tenemos que de verdad abrir nuestros ojos, nuestro corazón y permitir que el Ruach del Eterno entre en nosotros para obedecer. Sencillo, para obedecer su palabra, guardar sus mandamientos y que el amor de él se perfeccione en nosotros. Y con este concluyo, mis hermanos. Apocalipsis 14:12. Y el mejor o el principal, para mí, el mensaje más maravilloso por medio del Eterno, dado por Yeshua a Juan. Aquí es donde la perseverancia es necesaria. Aquí es donde tenemos que perseverar. Aquí es donde tenemos que ser fuertes y valientes, como cuando el Eterno le dijo a Josué, a Yoshua, esfuérzate y sé valiente. Y esas mismas palabras se están dándonos a nosotros
nosotros para este tiempo. Aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los que nos estamos santificando en Yahweh. Aquí dice, por parte de los santos de Yahweh. O sea, por parte de los que buscamos santificarnos en Yahweh, porque Yahweh dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, tenemos que perseverar en santificarnos para Yahweh. Aquellos que observan, y observan es una sola traducción, ahí debería decir aquellos que ponen en práctica sus mandamientos y ejercitan la fe, la emuná, o se llenan de fe y confían en que Yeshua es el Mesías. Hermanos, que la vida de estos dos apóstoles, que en su tiempo, que en su vida, que en su momento, que en sus años, hicieron el trabajo que Yeshua les encomendó, llegue también a nuestras vidas. Que tal vez ahorita si nos sentimos tranquilos, si nos sentimos en casa y vemos que no sucede nada, que aparentemente todo está bien, debemos de saber que llegará el momento en el que no todo estará bien. Llegará el momento en el que estas palabras llegarán a nosotros, estas palabras que son para estos tiempos. Aquí es donde necesitamos de verdad ser perseverantes en santificarnos más, guardar sus mandamientos y afianzarnos en Yeshua. Hermanos, un abrazo fuerte a todos ustedes, que el Eterno bendiga cada una de sus vidas y les dé fortaleza y perseverancia para guardar los mandamientos. Shalom a todos, que tengan buena noche.